Bendiciones, amigas, amigos. Hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes lo que es el diagrama de Pareto, en lo que hemos venido abordando como gerencia, conocimientos vinculados con la gerencia, conocimientos vinculados con el desarrollo administrativo y los modelos gerenciales, los modelos administrativos. Bien, en un video anterior estuvimos abordando lo que era el diagrama de causa-efecto, conocido como cabeza de pescado o espina de pescado, y básicamente decíamos que había una línea recta, ¿ok? Y que existían ciertas causas secundarias y terciarias que estaban originando, que podrían generar un efecto como tal, ¿ok? El efecto como tal, efecto o problema. Ahora bien, hoy continuamos en la línea de el abordaje de las causas que está originando un problema. Para ello tenemos que abordarlo desde la perspectiva del diagrama de Pareto. Hemos mencionado como ejemplo fundamental lo vinculado con el rendimiento estudiantil. ¿Qué ocurre con el rendimiento estudiantil cuando definitivamente hay bajo rendimiento estudiantil? Ese es el problema que muchas veces se manifiesta en clase. Entonces vemos que al hablar del diagrama de Pareto, nos dice que el 20% de las causas generan el 80% del efecto. Es decir, lo poco concentrado genera lo mucho. ¿Ok? Para abordar el diagrama de Pareto tenemos que establecer un cruce de ejes. En la vertical la frecuencia y en la horizontal el eje de las X, las causas. ¿Ok? Y una vez que hemos establecido esa relación frecuencia-causas, a través de barras, se puede utilizar las barras, veremos que podremos entonces determinar en base a lo que está presentando mayor frecuencia que debemos de comenzar a abordar, a darle solución. Bueno, para ello tenemos que definir que verdaderamente el problema en este caso es el bajo rendimiento estudiantil. ¿Ok? ¿Qué está generando? ¿Cuáles son los elementos que están generando las causas que están interviniendo, que son intervinientes? Es decir, el desplazamiento, el transporte, la alimentación del estudiante, ¿verdad? Yo creo que está entre las fundamentales. El costo de la vida, que muchas veces se estudia en una universidad pública, pero la relación del poder adquisitivo quizás no permite pues dar oportunidad a tener un estudio de una manera equilibrada, ¿no? Tenemos que tener un tiempo definido. Okay. En este caso la frecuencia asociada a la causa, cuántas veces, ¿verdad? Sería en este caso a través de las entrevistas, ¿no? Determinar cuántas veces los estudiantes dicen que es por el transporte, cuántas veces dicen que es por la falta de alimentación, ¿verdad? Que están saliendo mal en su estudio. Entonces sería el número de veces. Y tenemos que definir entonces las que
digamos, la categoría que esté presentando mayor frecuencia, se le va a dar mayor relevancia. ¿Ok? Bueno, como les dije, en el eje Y la frecuencia y en el eje X la causa. ¿Ok? Y por supuesto, ese valor como tal, el valor que tengamos en unidades, pues podemos llevarlo a porcentaje. ¿Ok? En un gráfico podemos, después de eso se pudiera generar un gráfico. Entonces, bueno, decimos en este caso, si se cumple que el 80% de los problemas viene generado por el 20% de las causas. En este caso, según mi perspectiva, el bajo rendimiento estudiantil, yo he determinado que incide sobre todo el factor económico. El factor económico es un determinante. Cuando normalmente un estudiante tiene su trabajo y es próspero, normalmente tiene más posibilidades. Yo creo que el factor económico viene a definir el ingreso económico. Hoy en día es un factor que está entre los factores vitales, ¿okay? Hablando en términos del diagrama de Pareto. Bueno, debemos entonces, una vez analizados los porcentajes, ¿qué vamos a atacar? ¿En qué vamos a hacer mayor énfasis? Y por supuesto concentrarnos en los porcentajes, los dos porcentajes más altos que hayan aparecido. Y por supuesto, a su vez, a esas barras altas se le puede hacer otro subdiagrama de Pareto, ¿okay? Para evaluar a su vez, por lo menos el factor económico tiene que ver con trabajo, el factor económico tiene que ver con la capacidad para trasladarse, porque si es una persona de un elevado poder adquisitivo, entonces esa persona tranquilamente puede, qué sé yo, pagar un taxi, o tiene más facilidades a nivel de vehículo, ¿no?, para desplazarse. Y entonces que existan dificultades en el transporte público, quizás eso tendría una incidencia mínima en él. ¿Ok? Entonces, bueno, amigas, amigos, este diagrama de Pareto es una herramienta gerencial, a mi parecer, de las más importantes que existen. Se usa y se utiliza mucho, se le escucha mucho a los políticos comentarla. Se le escucha muchísimo también a, digamos, los economistas. ¿Ok? Se dice que en Italia se determinó, las historias cuentan que en Italia este señor Pareto determinó que de alguna manera el 80% de los problemas en Italia estaban generados por el 20% de las personas que acumulaban la mayor cantidad de riqueza. Y eso, como consecuencia lógica, genera desigualdad, una verdadera desigualdad en la relación social, en los estatus sociales y por supuesto en el poder adquisitivo de las personas. ¿Okay? Bueno, quiero decirles que el diagrama de Pareto, yo les di ya el enfoque, ¿no?, a nivel de rendimiento estudiantil, pero pudiera ser en recursos humanos, se pudiera hacer un estudio utilizando el diagrama de Pareto en cuanto al rendimiento de los trabajadores, y quizás también pudiera ser en lo que es la parte de recursos materiales y financieros, se pudiera abordar desde lo que es y en línea general de la administración, los inventarios, qué está pasando con los inventarios,
¿ok? ¿Cuál es nuestra capacidad para reponer inventario? En unas economías inflacionarias globales como la que se viven, la mayoría de las personas que uno entrevista declara que les es verdaderamente difícil reponer el inventario, producto de que muchas veces los costos de adquisición, de reposición, superan el valor inicial de la venta, ¿okay? Superan inclusive la ganancia obtenida producto de la venta del bien o servicio, ¿okay? Son elementos que tenemos que analizar y que podemos analizar desde la perspectiva del diagrama de Pareto para, digamos, entonarnos con la situación, de esa forma darnos un respiro. Yo creo que el diagrama de Pareto nos otorga la posibilidad de darnos un respiro, ver la gráfica y por supuesto activar la creatividad para comenzar a abordar los elementos que subyacen, que tienen que ver con la solución del problema. Recuerden, estoy para apoyarlos cada día desde mi email, desde mi correo conocimiento2@hotmail.com. Muchas bendiciones.